Buenas tardes, queridos amigos. Quiero informaros de que ya tenemos nuestra página oficial de Facebook. Para aquellos que queráis podáis apoyarnos, una página en Patreon. Sin vosotros, este proyecto no podría existir. Tenéis los enlaces en la descripción en el comentario fijado debajo del video. Disfrutad del contenido. A mis 64 años, jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio yerno me levantaría la mano. Pero allí estaba yo, de pie en el umbral de mi casa en el barrio de Chamartín, sintiendo un hilo de sangre cálida deslizándose por mi nariz y manchando mi camisa de lino. Frente a mí, el rostro de Enrique se desencajaba de rabia, perdiendo cualquier rastro de la elegancia impostada que siempre había lucido. Detrás de él, mi hija Lucía permanecía como una sombra, con las mejillas bañadas en lágrimas y la mirada perdida en algún punto del suelo de terrazo. «Papá, por favor», susurró Lucía, con una voz apenas audible, rota por la vergüenza. «No tenemos a dónde ir». Apenas 3 horas antes, se habían presentado en mi puerta con el aspecto de 2 refugiados de su propia vida. El pelo de Lucía estaba desaliñado, sin el cuidado habitual que siempre ponía en su imagen, y su ropa estaba tan arrugada como si hubiera dormido con ella en algún banco de la Castellana. Enrique, por su parte, no paraba de caminar de un lado a otro por el porche, pasándose las manos por el pelo con un tic nervioso y mascullando entre dientes algo que yo no lograba descifrar. Nunca lo había visto tan alterado, tan carente de su habitual arrogancia. «¿Qué está pasando exactamente?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarlos entrar al recibidor, aunque un instinto primario me advertía que estaba cometiendo un error. Fue entonces cuando la magnitud del desastre salió a la luz. Hace apenas 2 semanas, y a mis espaldas, habían vendido su preciosa casa de 4 habitaciones en las afueras de la capital por 460.000. Una cifra que me dolió escuchar como un golpe físico. Era la casa que yo les había ayudado a comprar con los ahorros de toda una vida, el hogar donde vi a mi nieta Inés dar sus primeros pasos antes de que se marchara a estudiar a la Universidad de Salamanca. En 14 días, todo ese patrimonio se había esfumado. «Enrique tiene una oportunidad de negocio increíble, de esas que solo pasan una vez», explicó Lucía, con los ojos brillantes por lo que ahora comprendo que era una desesperación profunda disfrazada de esperanza. «Marketing digital e inversiones en criptoactivos, papá. El futuro está en Internet y Enrique tiene contactos con inversores alucinantes en el extranjero». Vi a Enrique asentir con un entusiasmo casi maníaco, pero algo en su mirada me revolvió el estómago. Ya había visto esa expresión antes. En los ojos de mi difunto hermano cuando se jugaba el sueldo del mes en el casino de Gran Vía, convencido de que la siguiente mano de cartas resolvería todos los problemas que su propia imprudencia había creado. «Así que vendisteis vuestra vivienda», dije midiendo cada palabra, tratando de procesar la locura, para invertirlo todo en el negocio de Enrique. «No es solo un negocio, Francisco», me interrumpió él, y noté con frialdad que ya no me llamaba suegro. Su tono era ahora el de un tiburón herido. «Estamos hablando de crear un patrimonio para generaciones. En 5 años, Lucía no tendrá que trabajar ni un solo día más en su vida. Podrá vivir de las rentas». Pero allí estaban, 3 horas después de cruzar mi puerta, confesando que el capital había volado. Los supuestos inversores habían desaparecido de la noche a la mañana. El negocio resultó ser una estafa piramidal de manual, un esquema Ponzi que Enrique intentaba justificar con una jerga técnica sobre mercados volátiles, arbitraje y problemas con la CNMV que yo no podía seguir y que, sinceramente, no me creía en absoluto. «Estas cosas pasan en el mundo empresarial de alto nivel», repetía él, estallando, alzando la voz con cada frase. «Son fluctuaciones del mercado, retrasos burocráticos. Es algo puramente temporal». ¿Temporal? Se habían pulido casi $500,000, el techo de su hija y su estabilidad futura, y él tenía la desfachatez de llamarlo temporal. «Solo necesitamos un sitio donde quedarnos mientras reorganizamos la estrategia», suplicó Lucía, agarrándome las manos.
Solo unas semanas, quizá un mes, hasta que Enrique recupere los accesos a las cuentas. Miré a mi hija de verdad, quitando el velo del cariño paternal. ¿Cuándo se había quedado tan delgada? ¿Cuándo habían aparecido esas sombras grises bajo sus ojos? Su piel tenía un tono enfermizo que hablaba de meses de estrés constante, de noches en vela escuchando las promesas vacías de un hombre que la estaba arrastrando al abismo. Lucía, cariño, dije con toda la suavidad que pude reunir. Sabes que te quiero más que a mi propia vida, pero no puedo ser cómplice de esta espiral. No puedo dejar que entréis aquí para seguir alimentando esta fantasía. En ese instante, la máscara de yerno modelo de Enrique se hizo añicos. Su actitud servil desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora que me heló la sangre. ¿Cómplice de qué exactamente? ¿De que tu propia hija necesite el amparo de su padre cuando las cosas vienen mal dadas? No estoy hablando contigo, Enrique, dije manteniendo la firmeza en mi propia casa. Estoy hablando con mi hija. Él dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, y pude oler el rastro agrio del alcohol en su aliento. Ni siquiera era mediodía. ¿Te crees mejor que nosotros, verdad, Francisco? Escupió con desprecio. Sentado en tu bonita casa de Chamartín, con tu jubilación blindada, juzgándonos por habernos atrevido a soñar en grande, por arriesgarnos para no ser unos mediocres. Enrique, por favor, cállate, susurró Lucía, intentando agarrarle del brazo. Él se la sacudió de encima con un gesto violento que me puso en alerta. No, Lucía, tu padre tiene que entender que la familia está para estas cosas. La familia se ayuda sin preguntas, y ahora mismo somos nosotros los que necesitamos ese techo. Mantuve la voz tranquila, aunque sentía el pulso retumbando en mis sienes. Y yo he ayudado siempre. Ayudé a poner la entrada de esa casa que habéis tirado a la basura. Pagué vuestra boda por todo lo alto. Ayudé cuando no podíais pagar las cuotas del coche hace 3 años. Pero esto no es ayuda, Enrique. Esto es financiar vuestra ruina y alimentar vuestra falta de sensatez. Falta de sensatez. Enrique pasó al grito, su cara se puso roja de pura bilis. No tienes ni la más remota idea de lo que hablas, viejo. No has tomado un riesgo real en tu vida. No has construido nada desde cero, nunca has tenido la ambición de ser alguien. Enrique, para allá, te lo ruego, rogó Lucía. Pero él ya no la oía, estaba poseído por su propia frustración. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Francisco? Que eres un hombre pequeño. Mente pequeña, sueños de funcionario, vida pequeña en un barrio de viejos. Y te carcome que los demás no queramos conformarnos con tus migajas. Fue entonces cuando lo dije. La palabra que terminó de encender la mecha de su fracaso. No. Solo esa palabra. Corta, seca, definitiva. Pero Enrique la escuchó como si fuera el percutor de un arma. ¿Qué has dicho? Preguntó, con una calma fingida que era mucho más peligrosa que sus gritos. He dicho que no. No os vais a quedar aquí. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo hundes a mi hija todavía más y cómo destruyes lo que me queda de paz. El puñetazo llegó con una velocidad que mis reflejos de 60 años no pudieron prever. En un segundo estaba defendiendo mi dignidad en la entrada y al siguiente tropezaba hacia atrás contra la consola del pasillo, llevándome la mano a la cara mientras la sangre, caliente y espesa, empezaba a brotar. Lucía soltó un grito desgarrador. Enrique se quedó allí, con el puño aún cerrado y el pecho agitado como si hubiera corrido una maratón de puro odio. Por un instante eterno, nos quedamos todos congelados en esa macabra escena. El agresor, la víctima y el testigo mudo. ¡Oh, Dios mío! Susurró Lucía, rompiendo el silencio. Enrique, ¿pero qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? Pero él no la miraba. Sus ojos estaban clavados en los míos con un rencor puro.
Te lo mereces, viejo egoísta. Dejas a tu propia sangre en la calle y pretendes que te demos las gracias. Me toqué la nariz con cuidado. El dolor era un demonio punzante, pero no parecía rota. Sin embargo, más que el impacto físico, lo que me desgarraba era la revelación. Ese hombre que se había sentado a mi mesa durante 5 navidades, que me llamaba padre para pedirme dinero y que juró proteger a mi hija, acababa de golpearme en mi propio hogar. Fuera, dije, y mi voz, aunque baja, sonó con una autoridad que no admitía réplica. Papá, por favor. Déjanos explicarlo. Empezó Lucía, acercándose con las manos temblorosas. Los dos. Fuera de mi casa ahora mismo. Antes de que llame a la policía. Mientras se alejaban por el jardín, oí a Enrique refunfuñar algo sobre mi ingratitud y mi soberbia, pero ya no me importaba. Entré en casa, cerré la puerta con llave y, por primera vez en mi vida, eché el cerrojo de seguridad. Con las manos aún temblando, busqué mi teléfono y busqué en la agenda el nombre que sabía que podía sacarme de este infierno. Roberto, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. El hombre que conocía cada rincón de mis finanzas y de mi testamento. Roberto, necesito que vengas a casa de inmediato, dije en cuanto escuché su voz al otro lado de la línea. Ha ocurrido algo muy grave y esta vez no hay vuelta atrás. Menos de una hora después del incidente, me encontraba sentado en el despacho de Roberto, en plena calle Velázquez. El entorno era sobrio, rodeado de estanterías de madera oscura que contenían siglos de jurisprudencia, pero nada de lo que allí había podía prepararme para lo que estaba a punto de escuchar. Roberto me había ofrecido unos pañuelos de tela para limpiar el rastro de sangre que aún se secaba en mi rostro e insistió, con una frialdad profesional que me inquietó, en tomar fotografías detalladas de mis heridas. Fue mi primera pista de que esto ya no era una simple disputa familiar, sino el inicio de una causa penal. Francisco, comenzó Roberto, abriendo una carpeta de piel, gruesa y repleta de documentos, hace 6 meses me pediste con mucha discreción que investigara los antecedentes de Enrique. Te preocupaba la presión constante que ejercía sobre Lucía para pedir una hipoteca de segundo grado sobre su casa y reinvertir el capital. ¿Lo recuerdas? Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. El repentino interés de mi yerno por usar el valor neto de la vivienda para oportunidades de negocio nunca me había encajado, pero en aquel entonces quise creer que solo era ambición mal gestionada. Lo que encontré entonces era sumamente preocupante, pero me diste instrucciones de no intervenir a menos que ocurriera algo urgente. Roberto me miró fijamente por encima de sus gafas. Yo diría que ser agredido físicamente en tu propio domicilio bajo el barrio de Chamartín cuenta como una emergencia de primer orden. Deslizó una fotografía granulada sobre la mesa de cristal. En ella, Enrique aparecía con un aspecto más juvenil, luciendo un traje de corte impecable, del brazo de una mujer que no era mi hija. Era una mujer mayor, de unos 60 y muchos, con el cabello plateado perfectamente peinado y una elegancia que emanaba una riqueza antigua. Esta es Margarita Dávila, hace 4 años. Una viuda con un patrimonio inmobiliario inmenso en el barrio de Salamanca. Enrique tenía entonces 34 años. Mi estómago comenzó a hundirse mientras Roberto seguía pasando folios. Margarita falleció el año pasado de un infarto masivo, según el certificado de defunción. Pero aquí está el dolo. 6 meses antes de morir, transfirió prácticamente todos sus activos líquidos y 2 propiedades a nombre de Enrique. Sus hijos biológicos todavía están librando una batalla legal encarnizada en los tribunales de Barcelona para impugnar esas donaciones. Roberto sacó otra imagen. Esta vez, Enrique aparecía en un restaurante de lujo junto a una mujer morena de unos 50 años. Lucía Castro, 52 años. Perdió su vivienda, los ahorros de su jubilación y un próspero negocio de joyería en la calle Serrano por su culpa.
La convenció para invertirlo todo en una startup tecnológica que prometía revolucionar el mercado, pero que solo existía en el papel. El patrón era tan claro que resultaba aterrador, pero Roberto aún no había terminado de desgranar el horror. Macarena, Juana, Almudena. Una letanía de nombres, cada uno acompañado de una fotografía donde las víctimas aparecían radiantes y confiadas junto al hombre que las estaba arruinando. Es la misma estrategia siempre, Francisco. Busca mujeres solas o emocionalmente vulnerables, con estabilidad financiera y una fe ciega en sus promesas. ¿Cómo has conseguido acceder a todo esto? Pregunté con la voz quebrada. Porque Enrique Fernández no es un hombre real. Ha operado bajo 3 identidades distintas en la última década. Su nombre verdadero es Enrique Ricart y cuenta con un historial delictivo que ya ha pasado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, de la Policía Nacional. Todo su modus operandi se basa en la manipulación emocional y la obtención de firmas legales voluntarias. Técnicamente, ellas le entregan el dinero de su propio puño y letra, lo que hace que demostrar el dolo criminal ante un juez sea una tarea titánica. Pero el patrón de conducta es innegable. Roberto bajó el tono de voz, inclinándose hacia adelante. Y hay algo mucho más oscuro. Hace 3 meses, Enrique visitó el despacho de un colega mío especializado en derecho sucesorio. Quería asesoramiento específico sobre los derechos del cónyuge supérstite a los bienes heredados en caso de que el beneficiario principal falleciera de forma inesperada. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas y el aire se volvía pesado. ¿Qué preguntó exactamente? Logré articular. Quería confirmar si Lucía heredaría la totalidad de tu patrimonio y si él tendría acceso automático a esos activos como viudo a través del usufructo o la titularidad compartida. También se interesó por la contratación de seguros de vida con cláusulas de beneficiario irrevocable. Me sentí físicamente enfermo. No era solo el dolor del golpe, era la comprensión de que mi propia hija estaba siendo utilizada como una llave para abrir la caja fuerte de mi vida. Mi investigador privado ha verificado ese supuesto negocio digital. Francisco, no existe nada. No hay oficinas, no hay registro mercantil, no hay inversores internacionales. Los 460.000 de la casa de Lucía ya han sido desviados a cuentas en paraísos fiscales mediante criptomonedas. El plan original era que ella liquidara su propiedad, él se llevara el botín y desapareciera, como hizo con las demás. Pero sigue con ella. ¿Por qué no se ha ido? Porque el premio gordo no eran los 400.000 euros de la casa, Francisco. El objetivo final es tu herencia. Eres su única familia directa y posees activos de gran valor. Si te ocurriera algo, Lucía lo hereda todo, y Enrique tiene el control total sobre la voluntad de Lucía. Ese puñetazo de hoy no fue un arrebato de ira por falta de alojamiento, fue el pánico de un depredador que ve cómo su presa se escapa. Su plan maestro se está desmoronando y la gente acorralada es capaz de cualquier atrocidad. Roberto me extendió un pliego oficial. Esto es una solicitud de orden de alejamiento. Puedo tramitarla de urgencia hoy mismo alegando la agresión física y el riesgo patrimonial. Impedirá que Enrique se acerque a menos de 500 metros de ti o de tu propiedad. ¿Y qué pa Macarena con Lucía? Pregunté con el corazón en un puño. Francisco, sé que te duele, pero ella ha tomado partido. Todas las víctimas anteriores de Ricard tuvieron amigos o familiares que intentaron abrirles los ojos. Todas eligieron creer al verdugo hasta que se quedaron sin un céntimo. Pero hay algo más que debes saber. Esta misma mañana he recibido una notificación de otro bufete. Han solicitado una reunión formal para revisar tu testamento y tu planificación sucesoria. La solicitud venía firmada, por instrucción directa, a nombre de Lucía. Mi corazón se detuvo un instante. Mi propia hija ya estaba moviendo los hilos legales para acceder a mi herencia mientras yo aún respiraba. ¿Eran sus lágrimas de esta mañana puro teatro,
¿O estaba tan anulada psicológicamente que se había convertido en un títere de Enrique? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pregunté, sintiendo el peso de mis 64 años como si fueran 100. Lo primero es firmar esa orden de alejamiento. Lo segundo, vamos a revocar tu testamento actual de inmediato para proteger tus activos. Y lo tercero. Roberto hizo una pausa solemne, tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvarte. Porque esto no se va a solucionar con un simple papel. Enrique Ricard va a utilizar a tu hija como su arma más afilada contra ti. La orden de alejamiento se tramitó con una celeridad inusual esa misma tarde, pero Roberto, con esa perspicacia que lo hacía uno de los mejores abogados de la capital, insistió en que me sometiera a un examen toxicológico completo en una clínica privada. Los resultados de los análisis de sangre confirmaron nuestras sospechas más sombrías. Niveles persistentes de lorazepam y difenhidramina en mi torrente sanguíneo. Son fármacos que se venden bajo receta o en preparados para el insomnio que causan somnolencia, desorientación y una sutil confusión mental. Las dosis eran lo suficientemente bajas como para que yo mismo las atribuyera a los achaques naturales del envejecimiento o al estrés de la jubilación. Me habían estado drogando sistemáticamente durante, al menos, los últimos 2 meses. Volví a mi casa de Chamartín con una rabia lúcida, una claridad de pensamiento que no sentía desde hacía tiempo. La niebla que me envolvía, esa sensación de caminar bajo el agua que nublaba mis juicios, se estaba disipando por fin. Enrique me había estado envenenando en mi propia mesa, mientras compartíamos el vino y me llamaba papá con una sonrisa cínica. Al llegar al portal de mi edificio, divisé el coche de Lucía mal aparcado sobre la acera. Ella estaba allí, sentada en los escalones de granito de la entrada, con la cabeza entre las manos. Se veía tan pequeña, tan vulnerable bajo la luz anaranjada de las farolas de Madrid. Tenía el pelo sucio, sin rastro de su habitual elegancia, y los ojos hinchados de quien ha llorado durante horas. A pesar de la traición, a pesar del golpe, seguía siendo mi única hija, la sangre de mi sangre. Papá, dijo en cuanto me vio acercarme, poniéndose de pie con torpeza. Sé que no quieres ni verme, pero tenía que venir. Enrique se siente morir por lo que pasó ayer. Está bajo una presión insoportable, con los inversores encima de nosotros, y cuando te negaste a darnos ese respiro. Simplemente estalló. No es él, tú lo conoces, no es un hombre violento. Me senté en el escalón inferior, manteniendo una distancia física que era el reflejo de la distancia emocional que acababa de abrirse entre nosotros. En el bolsillo del pantalón, el botón de pánico que me había entregado Roberto se sentía pesado, una presencia fría y necesaria. Lucía, cuéntame la verdad sobre el préstamo personal que solicitasteis usando esta casa como garantía hipotecaria, dije, observando cada milímetro de su expresión. Su rostro, ya pálido de por sí, se quedó blanco como el mármol. ¿Qué préstamo, papá? No sé de qué hablas. El de 75.000 euros concedido por el Banco Santander. Ese donde, según la documentación que tiene mi abogado, falsificasteis mi firma para simular que me había cedido una nuda propiedad de esta vivienda. Papá, por Dios, yo no sé nada de eso. Enrique lleva todos los asuntos financieros, dice que yo no entiendo de balances. Yo solo firmo donde él me marca con una cruz. Confío en él, es mi marido. Ahí estaba la confesión cruda y dolorosa. Mi hija firmaba sentencias de muerte financiera sin siquiera leerlas, entregando su voluntad a un depredador. ¿Era una inocencia patológica o una ignorancia voluntaria para no ver el abismo? Lucía, cariño, Enrique te ha robado ese dinero igual que quemó los 400.000 euros de vuestra casa. No hay negocio digital, no hay startups en el extranjero. Todo es una arquitectura de mentiras diseñada para vaciarnos. Mientes. Gritó ella, levantándose bruscamente. Su voz rebotó en la fachada del edificio. ¿Nunca te ha gustado Enrique?
Desde el primer día le pusiste la cruz. Y ahora te inventas estas calumnias, estas historias de película, solo para castigarme por haberlo elegido a él. Metí la mano en mi maletín y le extendí las copias de las fotografías que Roberto me había entregado. Enrique con Margarita, con la otra Lucía, con Juana. El desfile de sus identidades pasadas. Explícame esto entonces. Mira las fechas. Mira los nombres. Lucía agarró los papeles y su respiración se volvió errática, casi hiperventilada. Esto puede ser cualquiera. Balbuceó. Hoy en día se puede retocar todo con un ordenador, lo habrá sacado de alguna red social. Lucía, escúchate. Estás defendiendo a un hombre que me ha golpeado en mi propia entrada, que te ha dejado sin hogar y que tiene un historial delictivo en la Policía Nacional. Tú no entiendes nada de inversiones modernas. Chilló, y en su mirada vi un destello de fanatismo que me aterró. Enrique está levantando un imperio y tú eres demasiado rígido, demasiado viejo orden, para comprender su visión. Eran las palabras de Enrique, su léxico de embaucador, saliendo por la boca de mi hija. La niña a la que crié en soledad tras la muerte de su madre estaba protegiendo al hombre que estaba aniquilando nuestro futuro. Lucía, dije con una calma que me costaba la vida mantener, ¿me has estado poniendo algo en la comida? ¿Esos complejos vitamínicos que traías de la parafarmacia porque decías que me veía cansado? Su rostro se desmoronó por completo. La máscara de soberbia cayó, dejando ver una culpa atroz. Papá, por favor. No me mires así. Enrique dijo. Dijo que estabas pasando por un proceso de demencia precoz, que olvidabas las cosas. Me convenció de que los suplementos naturales ayudarían a regenerar tu memoria, que era lo mejor para ti. Me sentí morir por dentro. Ella me había estado administrando los fármacos, pero en su mente se veía a sí misma como una hija abnegada que cuidaba a un padre enfermo. Enrique la había convertido en el instrumento de mi propia anulación. No eran vitaminas, Lucía. Eran sedantes y ansiolíticos para hacerme dócil, para que no hiciera preguntas sobre las cuentas. Te ha usado para borrarme. Lucía me miró durante un tiempo que se me antojó eterno. Pude ver la guerra civil que libraba su cerebro. La evidencia física frente a la realidad paralela que su marido le había construido. No, susurró, negando con la cabeza frenéticamente. No, ni Enrique no sería capaz de algo tan retorcido. Lo ha hecho. Y si tengo que elegir entre proteger mi vida o seguir financiando vuestra destrucción, elijo mi vida. Esta misma tarde he revocado mi testamento. Todo lo que pensaba dejarte, los inmuebles, los ahorros y el fondo de pensiones, irá a una fundación. No voy a permitir que ese criminal herede un solo céntimo de mi esfuerzo. El rostro de Lucía pasó del shock a la incredulidad y, finalmente, a una rabia gélida que nunca le había conocido. No puedes hacer eso. Es ilegal. Soy tu hija, tu única heredera legítima. La familia no se droga entre sí para robar, Lucía. Si eliges a ese estafador, es tu libertad, pero no lo harás con mi dinero. Enrique tenía razón, dijo ella con una voz tan fría que no la reconocí. Dijo que eras un hombre controlador, vengativo y pequeño. Mañana mismo hablaré con mi propio abogado. No puedes desheredarme por despecho porque no te guste mi marido. En España existe la legítima hereditaria, y ya nos veremos en los tribunales. Pienso pelear por lo que me corresponde. He ganado cada euro trabajando 40 años, Lucía. Y no voy a ser el cajero automático de un delincuente. Mientras se alejaba hacia su coche, me di cuenta de que la niña que se refugiaba en mi regazo cuando había tormentas en Madrid se había ido para siempre. En su lugar había una extraña que me miraba como un obstáculo patrimonial. Estaba solo, en una casa demasiado grande, pero por primera vez en meses, mi mente estaba clara y mi voluntad era de hierro. La guerra legal que siguió fue, sencillamente, brutal.
Enrique no se retiró en silencio, se atrincheró en su propia red de mentiras. Intentaron solicitar mi incapacitación judicial alegando una demencia senil galopante, utilizando para ello informes de una clínica privada de dudosa reputación. Enrique incluso inició una campaña de difamación por todo el barrio, desde la farmacia hasta el club de jubilados, contando a los vecinos de Chamartín que yo era un padre cruel y trastornado que había arrojado a su hija a la indigencia. Algunos amigos de toda la vida, los que compartían conmigo el café de las mañanas, empezaron a mirarme con una desconfianza hiriente. Mi propia nieta, Inés, me llamó desde Londres rota en llanto, llamándome desalmado y monstruo por dejar a su madre en la calle. Aquellas palabras dolieron más que el puñetazo, pero sabía que ella también era una víctima de la narrativa de Enrique. Sin embargo, Enrique cometió el error clásico del depredador: la avaricia. Se quedó demasiado tiempo en Madrid intentando hincar el diente a mi patrimonio, convencido de que su manipulación ganaría el juicio. Gracias a la meticulosa investigación de Roberto y a un contacto en un importante diario nacional que accedió a publicar una investigación sobre las estafas de Enrique Ricard, la Policía Nacional finalmente reunió las piezas del rompecabezas. Se emitió una orden de detención inmediata por estafa agravada, falsedad en documento mercantil y maltrato psicológico y físico a personas mayores. Cuando los agentes de la UDEF llegaron a la pensión de mala muerte en la que se ocultaban, Enrique ya se había esfumado. Fiel a su naturaleza, había huido solo al amparo de la noche, llevándose los últimos restos del dinero de la casa de Lucía y dejándola a ella con una montaña de deudas, el corazón destrozado y una citación judicial como cooperadora necesaria. 3 meses después, Inés vino a verme a casa. Ya no había gritos, solo una tristeza infinita. «Abuelo», dijo, recuperando el apelativo que siempre nos había unido. «Mamá está devastada». Enrique la dejó tirada en una estación de autobuses en Benidorm, sin un céntimo, sin coche y sin su documentación. Se lo llevó todo, hasta sus joyas personales. Me contó, con la voz entrecortada, que Lucía estaba viviendo temporalmente en un centro de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad. Que pasaba los días en un estado catatónico, repitiendo una y otra vez que no podía creer lo estúpida que había sido al entregar su vida a un fantasma. «No quiere pedirte nada, abuelo. Tiene demasiada vergüenza. Solo quería que supieras que ahora conoce toda la verdad. Y que lo siente desde lo más profundo de su alma». Me quedé en silencio en mi jardín, podando con cuidado los rosales que tanto me había costado mantener vivos durante aquel año de infierno. El sol de la tarde calentaba mi espalda, recordándome que seguía vivo. «¿Crees que ella lo sabía en el fondo, Inés?», pregunté sin mirarla. «Creo que tenía un miedo atroz a estar sola y decidió cerrar los ojos ante la realidad», respondió ella. «Y ahora está aprendiendo, de la forma más dura, que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te aniquila cada día». No respondí. Hay puentes que, una vez reducidos a cenizas, es mejor no intentar reconstruir. El perdón es posible, pero la confianza es un cristal que no admite pegamento. Un año después del incidente, recibí una llamada de Roberto. Enrique había sido detenido por la Interpol en México, mientras intentaba timar a una viuda adinerada en un complejo de lujo en Cancún. Iba a ser extraditado a España y, con los cargos acumulados, probablemente pasaría el resto de sus días en una celda. De los casi 600.000 euros perdidos entre la casa, los préstamos y mis ahorros, solo se lograron recuperar apenas 100.000 en cuentas bloqueadas. Sorprendentemente, descubrí que la cifra no me importaba. Había aprendido a vivir con menos, a disfrutar de mis libros, del aroma del café recién hecho y del silencio absoluto de una vida gobernada bajo mis propios términos. Lucía, por su parte, empezó a trabajar como administrativa en una gestoría tras realizar un curso de reinserción laboral. No me escribe, ni yo la busco. Inés me cuenta que su madre no quiere ser una carga ni interferir en la paz que tanto me costó recuperar. Y, aunque suene duro,
Sentí un inmenso alivio. No porque no la quiera, sino porque por fin la veo tomando responsabilidad por sus propios actos, sin escudarse en otros. He aprendido que protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una necesidad vital. Y que empezar de nuevo a los 64 años no solo es posible, sino que puede ser el prólogo de los años más auténticos de tu existencia. Ahora paso las tardes en mi jardín de Chamartín. Nadie me manipula, nadie me roba, nadie me miente. Soy el dueño de mi destino. Y la libertad, he descubierto, vale cada céntimo que pagué por ella. Incluso el amargo precio de haber perdido a mi hija por culpa de sus propias y desastrosas decisiones. El sol sigue saliendo, y por fin, vuelvo a ver su luz sin sombras. Me llamo Mateo Delgado y tengo 40 años. El pasado 24 de diciembre, en plena cena de Nochebuena, mi hermana me cruzó la cara de un bofetón frente a 25 familiares, pegó con tal fuerza que me dejó la marca de su mano grabada a fuego en la mejilla. Mi madre, en lugar de horrorizarse, me clavó la mirada con una frialdad que me heló la sangre y sentenció: o le pides perdón ahora mismo, o te largas de esta casa. Mi padre no me dio palabra. Con una parsimonia cruel, se limitó a caminar hacia la puerta principal, la abrió de par en par y se quedó allí sujetando el pomo, mirándome como si yo fuera un extraño que hubiera abusado de su hospitalidad. Salí al frío cortante de la sierra madrileña en diciembre sin decir nada. Sin despedidas impostadas, sin el drama que ellos esperaban, sin una sola lágrima. A las 8 de la mañana del día siguiente, mientras el resto de Madrid despertaba con la resaca de la Navidad, mi familia despertó en un mundo que ya no reconocían. Y, para ser sincero, yo tampoco. Permitidme que os ponga en antecedentes. Todo empezó el día anterior, el 23 de diciembre, cuando aparqué en la entrada de la casa de mis padres, en una urbanización a las afueras de Madrid, por última vez. El trayecto desde mi despacho en el centro hasta allí me llevó casi 3 horas. La A6 era una ratonera de coches intentando escapar de la capital por las fiestas. Llegué sobre las 2 de la tarde, con el maletero cargado de bandejas de catering de alta gama que había encargado en un restaurante de prestigio. Paletillas de cordero lechal, marisco fresco, ibéricos de bellota y los mejores turrones artesanales. Llevo 6 años pagando íntegramente los banquetes de Navidad de toda la familia, y jamás nadie me ha sugerido que deje de hacerlo. El coche de Vanessa ya estaba allí, ocupando el mejor sitio. Al entrar por la cocina, la vi montando una tabla de quesos con una actitud de estrella de televisión, rodeada de cámaras imaginarias. Mi madre estaba justo detrás, obsesionada con el orden de los servilleteros de hilo. «Ah, ya estás aquí», soltó mi madre sin dignarse a levantar la vista. «Deja las bandejas en la encimera de la isla». Ni un abrazo de bienvenida, ni un «¿qué tal el tráfico?». Solo órdenes logísticas. Vanessa me agitó un colín de pan a modo de saludo distante. «Llegas tarde». «No llego tarde». «Dije que estaría aquí a las 2 y son las 2:07», respondí mientras descargaba el peso del banquete. Fue entonces cuando oí a mi madre presumir con la tía Elena en el salón. «Vanessa lleva aquí desde primera hora. Lo organiza todo ella, ya conoces lo detallista que es para estas celebraciones». Miré a mi alrededor con una mezcla de ironía y amargura. La encimera de cuarzo sobre la que Vanessa apoyaba sus quesos la pagué yo la primavera pasada. La iluminación LED empotrada que resaltaba su esfuerzo fue fruto de una transferencia que yo mismo hice al electricista. Incluso la cristalera de la puerta trasera salió de mi bolsillo. Pero en esa casa, la narrativa oficial siempre era: al fin nos decidimos a reformar la cocina. Nadie pronunciaba jamás las palabras: Mateo pagó esto. Al dejar la última bandeja de marisco, vi un sobre la encimera, junto a la tostadora. Era del Banco Sabadell, la entidad que gestiona la segunda hipoteca de mis padres. El sobre estaba cerrado, pero la solapa se veía forzada, como si alguien lo hubiera inspeccionado con prisas y mal pulso.
Lo cogí, sintiendo una punzada de curiosidad. No toques eso, siseó Vanessa a mis espaldas. Es correspondencia privada de papá y mamá. Lo solté, pero la inquietud se quedó grabada en mi mente. Debo hablaros de mi abuela Carmen. Ella fue mi verdadera brújula, quien me crió mientras mis padres estaban ausentes. Cuando yo tenía 6 años, mi padre se hundió en turnos dobles en la fábrica y mi madre empezó a limpiar chalés los fines de semana. Vanessa era solo un bebé de 2 años, así que mis días transcurrían íntegramente en casa de la abuela, desde antes del colegio hasta que la luna asomaba por el horizonte. Ella me enseñó el valor de un presupuesto, la firmeza de un apretón de manos y, sobre todo, la sutil diferencia entre ser un hombre generoso y ser un hombre al que utilizan. A mis 22 años, pasé mis últimas horas con ella en una habitación de hospital. Aún hoy, en los momentos de silencio absoluto, creo escuchar el ritmo pausado de las máquinas que monitorizaban su vida. Me miró con una lucidez que me desgarró el alma y me susurró: mantén a la familia unida, Mateo. Ellos no saben cómo hacerlo. Se lo prometí solemnemente. Le cerré la puerta en las narices sin decir una palabra más. No había nada que discutir con quien justifica un robo bajo el pretexto de la conveniencia. Una semana después, la realidad se impuso con toda su crudeza. El banco puso la casa en proceso de ejecución. Sin mis 1.200 euros mensuales y con el lastre de la nueva deuda de 85.000 euros que Vanessa había dilapidado, mis padres no aguantaron ni un mes antes de asomarse al abismo del desahucio. El burofax de Marcos surtió el efecto de una carga de demolición. El banco inició una investigación interna por falsedad documental y fraude. Para evitar que Vanessa acabara en el banquillo de los acusados por la vía penal y con una posible pena de cárcel, mis padres no tuvieron más remedio que aceptar la venta inmediata del inmueble para liquidar todas las deudas pendientes con la entidad. Recuperé mi parte proporcional mediante un acuerdo transaccional para cerrar el caso sin llegar a juicio, un pacto que incluía la retirada de la querella a cambio de la restitución de mis derechos. Pero no me quedé anclado en esa historia. Simplemente tomé lo que me pertenecía por derecho legal y cedí la gestión de los activos restantes a una agencia profesional. El día de Nochebuena, exactamente un año después de aquel bofetón, estaba sentado en una pequeña cafetería castiza cerca de la Plaza Mayor. Sobre la mesa, junto a un café humeante, había una pequeña cajita de madera. Contenía el reloj de oro del abuelo. Marcos, con su tenacidad habitual, consiguió recuperarlo como parte del inventario del patrimonio familiar durante la liquidación. Deslicé el dedo sobre el cristal frío, justo por encima de esa pequeña muesca que el abuelo le hizo en el verano del 87. Ahora lo tengo claro. La lealtad hacia uno mismo es la forma más elevada y necesaria de lealtad. Puedes querer a los tuyos con toda tu alma, pero no puedes permitir que utilicen ese afecto para destruirte por dentro. Se puede llegar a perdonar, con el tiempo, pero no existe la obligación moral de regresar a la escena del crimen. No sé si volveré a hablar con mis padres algún día. Quizá las próximas Navidades, o tal vez dentro de 5 años. No he echado la llave definitiva a la puerta de mi corazón, pero ya no me quedo esperando en el umbral a quienes están dispuestos a golpearme en la cara en cuanto me doy la vuelta para ayudarlos. A veces, el acto más valiente y revolucionario que puedes llevar a cabo no es gritar tus verdades ni demostrar que tienes la razón ante un tribunal. Es, simplemente, cruzar la puerta con la cabeza alta, cerrarla tras de ti sin hacer ruido y construir algo que sea solo tuyo, lejos de las sombras del pasado. La abuela Carmen, allí donde esté, me entendería perfectamente. Miro el reloj del abuelo en mi muñeca. El segundero avanza con una precisión milimétrica, sin detenerse por nada ni por nadie. Es mi ritmo. Es mi tiempo. Es, por fin, mi propia vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia.
Les deseo todo lo mejor. Y durante 16 años, esa promesa fue mi ley. Avalé la segunda hipoteca de la casa de mis padres, 127.000 euros, cuando el dinero no alcanzaba. Pagué los 40.000 euros del traspaso del salón de estética de Vanessa. He enviado, puntualmente y sin falta, 1.200 euros mensuales durante 8 años para cubrir el seguro privado de mi padre y los tratamientos de mi madre. Si hacéis el cálculo, la cifra supera con creces los 300.000 euros. Nunca exigí un agradecimiento ni guardé facturas para echárselas en cara. Lo hice porque la abuela me pidió ser el pilar, y yo creía que mi dinero era el cemento que evitaba que la estructura familiar se desmoronara. Sin embargo, hay un dato técnico que mi familia parece haber borrado de su memoria selectiva. Yo soy el coavalista de esa hipoteca. Mi nombre figura en las escrituras originales, registrado legalmente en el registro de la propiedad en blanco y negro. Siempre pensé que era un simple trámite burocrático, pero ese detalle estaba a punto de convertirse en el eje central de mi supervivencia. El miércoles por la noche, la víspera de Nochebuena, la casa se llenó con esa rapidez caótica tan propia de las familias españolas. Apareció la familia de la tía Elena, el tío Ramón con su mujer, incluso los vecinos de enfrente que siempre encontraban una excusa para dejarse caer. Todo el mundo cruzaba el umbral cargado con fuentes de cristal tapadas con papel de aluminio y botellas de vino de la Ribera del Duero. Para las 7 de la tarde, éramos más de 20 personas apiñadas en el salón, y el aire pesaba, saturado por el aroma a canela, leña encendida y el asado que empezaba a sudar en el horno. Mi padre estaba repantingado en su sillón de orejas, con el mando a distancia aferrado como un cetro, absorto en el previo del partido de liga. Me saludó con un leve y seco movimiento de cabeza cuando pasé por su lado. Eso fue todo. Un gesto mecánico, casi de cortesía hacia un extraño. Y yo acababa de conducir 3 horas de puro nervio. Mi madre, mientras tanto, exhibía a Vanessa de un lado a otro como si fuera un trofeo de caza. Ya conocéis a mi Vanessa, decía con orgullo radiante. Ahora gestiona su propio centro de estética, le va de maravilla, es una mujer de negocios hecha a sí misma. Vanessa sonreía con una modestia ensayada, se atusaba el pelo y deslumbraba a todos hablando de la nueva línea de tratamientos de barros y geles de su salón. Lo hacía sonar como si estuviera a punto de franquiciar en toda Europa, pero yo sabía de buena tinta, por los extractos bancarios que revisé al avalar su último crédito, que el negocio llevaba 3 meses desangrándose en números rojos. La hija de la tía Elena, intentando ser amable, me preguntó a qué me dedicaba yo. Antes de que mis labios pudieran articular palabra, mi madre se interpuso. Oh, Mateo trabaja en la capital. Algún puesto de oficina, ya sabes, papeles y reuniones, soltó, restándole cualquier ápice de importancia. ¿Puesto de oficina? Soy el director de desarrollo de negocio de una de las mayores constructoras comerciales del país. Gestiono proyectos de infraestructuras que valen más que toda esta urbanización junta. Pero claro, para ella, solo soy el hijo que hace cosas con papeles. La tía Carmen, la hermana mayor de mi padre, 68 años, el pelo de un blanco níveo y una mirada que parece haberlo visto todo, estaba sentada en su rincón habitual. Captó mi mirada de frustración y negó con la cabeza, apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. Ella me veía de verdad, sin el filtro del favoritismo. Más tarde, en el pasillo estrecho que lleva al baño, Vanessa me interceptó. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me susurró con un tono cargado de veneno imperativo. Ni se te ocurra mencionar lo del préstamo delante de nadie. Le he dicho a mamá que ya está todo liquidado y pagado. La miré fijamente, sosteniéndole el pulso. No está pagado, Vanessa. Lo sabes tú y lo sé yo. Tú limítate a sonreír, a pagar lo que toca y a no molestarme. Es lo único que tienes que hacer para que esta cena no sea un desastre, escupió antes de alejarse con aire triunfal. Me quedé solo en la penumbra del pasillo.
Mentalmente, empecé a repasar los números, porque los números son los únicos que no mienten en esta familia. Segunda hipoteca. 127.000 euros. Reforma integral de la cocina. 34.000. El tejado nuevo tras el temporal de nieve de Filomena hace 2 inviernos. 18.000. El traspaso del local de Vanessa. 40.000. Los gastos médicos privados de mis padres. 115.000 euros en 8 años. Un total que superaba con creces los 330.000 euros de mi propio patrimonio. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el sofá cama del despacho, escuchaba cómo la estructura de la casa crujía en el silencio de la madrugada. Todos dormían plácidamente mientras yo hacía lo de siempre. Cuadrar el balance mental, preguntándome por qué sigo firmando cheques para personas que me tratan como a un mueble viejo que estorba en el salón. No lo hacía por gratitud, lo hacía por la promesa que le hice a la abuela Carmen. Pero lo que no me dejaba pegar ojo era el descubrimiento de que Vanessa les había vendido la moto, de que toda la ayuda financiera provenía de unos ahorros familiares ficticios, un fondo común que jamás existió. Se había apropiado de mi esfuerzo para erigirse como la salvadora del clan. Y mis padres, cómodos en su ceguera voluntaria, nunca se lo cuestionaron. Porque admitir la verdad significaría reconocer que su hija predilecta es un fracaso financiero y que el hijo que se marchó es el único que mantiene el barco a flote. Es mucho más sencillo creerse la mentira que enfrentar la gratitud. Me giré hacia la pared. Los rodapiés de madera de roble también eran nuevos. También los había pagado yo. En algún rincón de esta casa había un sobre del Banco Sabadell con información que yo aún no poseía, y el hecho de que Vanessa no quisiera que lo viera me lo decía absolutamente todo. La mañana de Nochebuena me levanté a las 6, antes que el sol. Es un viejo hábito. La abuela siempre decía que quien prepara el café es el dueño del día. La cocina estaba gélida. Llené la cafetera italiana y, mientras el aroma del café empezaba a inundar la estancia, volví a ver el sobre. Esta vez estaba abierto y arrugado en el cubo de reciclaje, medio sepultado bajo una caja de galletas. No debería haber hurgado en la basura, pero el instinto fue superior a mi educación. A través del papel rasgado vi el encabezado del documento en negrita, con el logo del banco. Notificación de transferencia de titularidad y cargas. El pulso se me aceleró violentamente. Saqué el móvil y, por puro instinto de supervivencia profesional, como quien fotografía un siniestro antes de que lleguen los peritos, capturé la imagen del encabezado. Luego, devolví el sobre a su escondite bajo la caja de galletas. ¿Una transferencia de titularidad en una propiedad de la que yo soy el avalista principal? Me temblaban las manos, y no era por el frío de la sierra. Oí pasos pesados en la escalera de madera. Me guardé el móvil en el bolsillo trasero del pantalón y agarré un pelador de verduras con una naturalidad fingida. Cuando mi madre entró en la cocina con la bata puesta y el pelo revuelto, yo estaba frente al fregadero con una bolsa de 5 kilos de patatas gallegas. «Te has levantado temprano», dijo ella de forma escueta. «Bien, empieza a pelar las patatas para la ensaladilla y el asado». Ya estaba. Ni un buenos días, ni un gracias por el café. Se sirvió una taza de la cafetera que yo había preparado y se sentó a la mesa a completar el crucigrama del periódico del día anterior con una indiferencia absoluta. Mientras pelaba patata tras patata, mi mente era un hervidero de sospechas legales. Una transferencia de titularidad podía ser un trámite administrativo, pero en manos de Vanessa, olía a traición. Si me habían eliminado de las escrituras mediante alguna artimaña, y no sabía cómo, pero el miedo estaba ahí, significaba que había invertido 127.000 euros en una propiedad sobre la que ya no tenía potestad legal. Eso no era un roce familiar, eso era un expolio. Y lo que era peor.
Si Vanessa había puesto su nombre en las escrituras y usado el capital que yo había consolidado para abrir una nueva línea de crédito, yo seguía siendo el responsable legal de una deuda que no había autorizado. Mi solvencia y mi carrera estaban en la cuerda floja. Quedarme callado ya no era una opción de paz, era un suicidio financiero. Pero era Nochebuena. Empezaba a oírse el bullicio del resto de la familia despertando. Tenía dos opciones. Soltar el pelador y exigir respuestas o tragar saliva y esperar al momento adecuado. Elegí la contención, porque la voz de la abuela Carmen pesaba más que mi rabia. Había pasado 16 años honrando su memoria, un día más de farsa no me mataría. Mateo, saca la vajilla de la cartuja del aparador, gritó mi madre desde el comedor. Y asegúrate de que el sitio de Vanessa esté al lado del de tu padre. Como siempre. El centro para ella, la periferia para mí. Coloqué los 25 servicios con precisión quirúrgica. Puse mi plato en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, el asiento de servicio, el más próximo a la salida. Vanessa apareció impecable, con sus tacones resonando sobre el parqué que yo mismo había mandado acuchillar y barnizar el verano pasado. Ni siquiera me saludó. ¿Qué te pasa?, soltó con una risita condescendiente. Tienes cara de ir a un entierro. La mesa de Nochebuena era un despliegue de opulencia que yo había financiado. Éramos 25 almas. Mi padre presidía el banquete, flanqueado por mi madre y por Vanessa con su marido, Diego. Yo estaba encajonado entre la tía Carmen y el marido de una prima lejana de cuyo nombre nunca consigo acordarme. Mi madre golpeó ligeramente su copa de cristal. Vanessa, ¿quieres decir unas palabras antes de empezar? Vanessa se puso en pie, entrelazó las manos y cerró los ojos con una devoción fingida que me revolvió el estómago. Gracias a la vida por esta familia unida. Gracias por mamá y papá y por todo el sacrificio que hacen para que estemos aquí. Gracias por Diego, por ser mi roca. Y gracias por todos los que estamos sentados a esta mesa. Todos. Una palabra inclusiva que, en esa casa, servía para borrar mi nombre y mis méritos del mapa. Amén, corearon los demás. Bajé la vista al plato de porcelana. La tía Carmen buscó mi mano bajo el mantel y me la apretó con firmeza, dándome fuerzas. La comida empezó a circular. Las bandejas de marisco, el cordero, el jamón. El estrépito de las voces se mezclaba con las risas de los niños. Yo comía mecánicamente, sonriendo cuando era estrictamente necesario, pero sin quitarle el ojo a mi hermana. Ella era el sol de aquel sistema solar doméstico. Se reía con excesiva estridencia, buscaba el contacto constante con mi madre y narraba anécdotas triunfalistas de su salón de belleza, mientras me lanzaba miradas rápidas, afiladas como cuchillos, comprobando si el perro faldero seguía callado en su rincón. Tras el banquete, mientras los niños bajaban a jugar y los hombres se agrupaban frente a la televisión para comentar los resúmenes deportivos, yo me dediqué a retirar los platos. En ese momento, la voz de Vanessa se elevó por encima del murmullo general. Estaba sentada en el brazo del sofá, moviendo su mano derecha con una ostentación calculada. Mamá me lo dio la semana pasada, exclamaba para que todos la oyeran. ¿A qué es una joya increíble? Me quedé petrificado en el umbral del salón. Yo conocía ese objeto perfectamente. No era una sortija cualquiera, sino el reloj de oro macizo del abuelo. Tenía aquella pequeña muesca en el cristal, fruto de un golpe contra el vallado de la finca en el verano del 87. Mi abuela me había repetido hasta la saciedad que ese reloj sería para mí, su nieto mayor. Lo dijo delante de mi madre y de mis tíos el verano antes de fallecer. ¿De dónde ha sacado eso? Mi voz sonó con una frialdad cortante que hizo que varias cabezas se giraran. Vanessa sonrió con una suficiencia insoportable. Me lo dio mamá. Dijo que al abuelo le habría encantado que lo llevara yo, ya que soy la que siempre está pendiente de ellos.
Miré a mi madre buscando una explicación. Ella sintió con una naturalidad que me dolió más que el propio robo. Vanessa está aquí todos los días, Mateo. Se lo merece por su entrega a la familia. La habitación se sumió en uno de esos silencios espesos e incómodos donde todo el mundo percibe la injusticia pero nadie se atreve a señalarla. El tío Ramón tosió, incómodo. Diego, el marido de Vanessa, evitaba mi mirada desde un rincón, con la mandíbula apretada. Parecía un hombre que cargaba con un secreto que amenazaba con explotar. De acuerdo, dije simplemente. Solo esas dos palabras, cargadas de una intención que nadie supo leer. Me di la vuelta y regresé a la cocina con la pila de platos. Los dejé en el fregadero y abrí el grifo. Vi cómo el agua caliente cubría la vajilla buena, la de las grandes ocasiones. Ese de acuerdo era el acta de defunción de mi paciencia. La alternativa era soltar una verdad que habría volado los cimientos de aquella casa en 1000 pedazos, y aún necesitaba un par de horas más para ejecutar mi propio plan. 20 minutos después, Vanessa entró en el salón con aire de quien acaba de bajar de un escenario. Yo ya había terminado de fregar y secar la vajilla de la cartuja, una tarea que, como siempre, nadie se ofreció a compartir. Me refugié cerca de la chimenea, cuya leña chisporroteaba con un ritmo hipnótico, intentando mantener una conversación trivial con la tía Carmen sobre su jardín de rosas en la sierra, buscando desesperadamente recuperar la compostura. Vanessa se apoltronó en el sofá de orejas, el sitio de honor, y empezó a desgranar historias de nuestra infancia, de esas anécdotas que solo resultan graciosas si no eres tú quien las ha sufrido en carne viva. ¿Os acordáis de cuando Mateo se puso a llorar como un niño pequeño en la feria de ciencias del colegio porque nadie había ido a verlo? Decía proyectando la voz para que llegara hasta el último rincón del salón. Montó él solo un volcán de bicarbonato enorme, todo un espectáculo, y luego montó un drama de época porque mamá tuvo que doblar turno en el trabajo. Siempre ha tenido esa necesidad patológica de llamar la atención, de ser el centro del universo. Sentí como una oleada de calor me subía por el cuello, una mezcla de vergüenza ajena y rabia contenida. No fue así como pasó, Vanessa, y lo sabes perfectamente, dije, tratando de que mi voz no temblara. Vanessa ladeó la cabeza con una sonrisa de suficiencia casi angelical. ¿Lo veis? Sigue siendo exactamente igual de sensible. No se le puede decir nada. Mateo, no empieces con tus cosas, cortó mi madre desde su butaca con un tono tajante que no admitía réplica. Hoy es Nochebuena. No estropees el ambiente. Basta ya, pesados. Gruñó mi padre desde su sillón, sin apartar ni un segundo la vista de la pantalla del televisor, donde ponían los mejores goles del año. Pero su basta no era salomónico. Iba dirigido exclusivamente a mí. En esta casa, el peso de la discordia siempre recae sobre mis hombros porque soy el único que se atreve a responder. A Vanessa nunca le piden que pare, porque nadie tiene el valor de decirle que deje de provocar incendios. Ella no se detuvo. Siguió con otra historia, otra revisión malintencionada de la realidad donde ella era la hermana abnegada y yo el hermano inestable y distante. Algunos primos rieron con una nota de nerviosismo, la mayoría prefirió clavar la mirada en el fondo de su copa de cava. Entonces, ella se inclinó hacia adelante y, con esa voz melosa que reserva para las manipulaciones más finas, soltó. Solo quiero que seamos una familia unida, Mateo. ¿Tan difícil te resulta poner de tu parte? Había 25 personas en esa habitación y me invadió una sensación de irrealidad absoluta. Nadie parecía percatarse de la ironía sangrienta que suponía oír la palabra familia en boca de una mujer que lucía el reloj robado de mi abuelo mientras estaba sentada en una casa que yo sostenía financieramente. La tía Carmen me buscó con la mirada y, casi imperceptiblemente, articuló sin voz. Aquí no, hijo. Ahora no. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula y asentí. Pero el ambiente ya se había emponzoñado.
Vanessa lo sabía, se le notaba en esa verborrea incesante, esa necesidad de tapar con ruido un miedo que empezaba a asomar por sus ojos. Necesitaba agua. Solo eso. Un vaso de agua y 2 minutos de oxígeno lejos de aquellas miradas inquisidoras. El salón estaba abarrotado. Niños jugando con los regalos adelantados de Papá Noel por el suelo y un montón de abrigos de marca apilados sobre el piano. El único camino hacia la cocina me obligaba a pasar entre la mesa de centro y el respaldo del sofá donde Vanessa continuaba su monólogo. Me puse de lado para no molestar. Mi hombro rozó el suyo, un contacto fortuito y banal que ocurre en cualquier cena multitudinaria. Pero Vanessa se quedó rígida, cortando una frase a la mitad. El silencio se hizo denso. De repente siempre se nota cuando la persona que más grita se calla en seco. Giró la cabeza con una lentitud de película de terror y me clavó sus ojos inyectados en una furia irracional. Vi lo que venía. Vi cómo tensaba cada músculo de su mandíbula. Vi cómo su mano derecha, la que llevaba el reloj del abuelo, se despegaba del reposabrazos. Lo vi todo en cámara lenta, pero mi cuerpo se quedó anclado al parqué. Mi cerebro se negaba a procesar que aquello fuera a suceder de verdad. No en público, no delante de toda la estirpe, no por un roce accidental. Pero me equivoqué de medio a medio. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones murieron de golpe. Vanessa tenía la mano en alto y la cara desencajada por una rabia que no pertenecía a ese momento, sino a algo mucho más profundo. Y yo me quedé allí plantado, con el vaso de agua olvidado en la mano, viendo cómo mi hermana pequeña armaba el brazo frente a toda la familia como si fuera a ejecutar una sentencia. Me gustaría decir que tuve reflejos, pero la realidad es que me quedé de piedra. Fue esa sensación de asomarte a un abismo por el que llevas cayendo toda la vida y, de pronto, sentir que el poco suelo que te quedaba desaparece bajo tus pies. Sin embargo, antes de ese bofetón que lo cambiaría todo, necesito rebobinar 30 minutos y contaros lo que ocurrió en el aseo de cortesía. Después de la primera andanada de humillaciones de Vanessa, me retiré allí, eché el cerrojo y me senté en el borde de la bañera con el móvil en la mano. No buscaba esconderme, sino recuperar el aliento y revisar el correo profesional, porque el trabajo es el único ancla que me recuerda quién soy fuera de estas 4 paredes. Tenía 3 mensajes nuevos. El último era de Marcos, un abogado especialista en derecho inmobiliario con el que llevo años colaborando en proyectos de la constructora. Es un hombre seco, de los que miden cada palabra y jamás usarían un emoticono. Le había escrito de madrugada, adjuntando la foto de aquel encabezado del Banco Sabadell que rescaté de la basura. Su respuesta, enviada a las 15:47, decía escuetamente: he recibido tu consulta sobre la finca. Hay irregularidades graves. Llámame el lunes sin falta. Marcos no habla de irregularidades graves a menos que el suelo esté a punto de abrirse. Es un profesional extremadamente prudente. 4 minutos después, envió un segundo correo. Bajo ningún concepto firmes nada. No aceptes acuerdos verbales. Llámame el lunes. Ni un felices fiestas, ni un saludo cordial. Solo advertencias legales que sonaban a sirena de alarma. Me eché agua helada en la cara para bajar las pulsaciones, abrí la puerta y me encaminé de vuelta al salón. No conocía los detalles de lo que Marcos había hallado, pero intuía perfectamente la gravedad del asunto. Al salir al pasillo, casi colisionó con Diego, el marido de Vanessa. Estaba solo, apoyado contra el papel pintado de la pared, con los brazos cruzados y el nudo de la corbata deshecho. Tenía el semblante de quien ha mantenido una batalla interna y ha salido derrotado. Mateo, me susurró con una voz quebrada. Solo quiero que sepas que yo intenté convencerla de que no lo hiciera. No estoy de acuerdo con esto. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío. ¿Qué no hiciera qué, Diego? Habla claro. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas.
Sus ojos se desviaron con pánico hacia el salón, donde la risa estridente de Vanessa cortaba el aire como una cuchilla. Diego. El grito de mi hermana sonó afilado, imperativo. Ven aquí ahora mismo. Él se estremeció físicamente. Me miró a los ojos una última vez y soltó una frase que me dejó helado. Mira tu correo en cuanto llegues a Madrid. Pero no el electrónico, Mateo. El buzón físico de tu casa. El de las cartas de verdad. Diego, ¿qué te estoy llamando? Insistió ella, apareciendo por el umbral. Lo siento, murmuró él antes de escabullirse tras la esquina del pasillo. Me quedé allí, estupefacto. Mira tu buzón. Diego sabía algo que le aterraba lo suficiente como para darme una pista, pero no lo suficiente como para enfrentarse a su mujer. Aquello me confirmaba dos cosas. La traición era de una magnitud legal inmensa y Vanessa era la arquitecta absoluta del plan. Saqué el móvil y releí el mensaje de Marcos. No firmes nada. Dos hombres, uno por ética profesional y otro por remordimiento, me estaban avisando, pero ninguno se atrevía a darme la pieza que faltaba del puzzle. Por un instante, la tentación de coger las llaves del coche y desaparecer en la noche madrileña fue casi irresistible. Pero la voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Aguanta una hora más, Mateo. Solo una. En ese momento, mi madre decidió que era la hora de la foto familiar oficial. Como cada Navidad, lo organizó todo con la precisión de una parada militar. Todos frente a la chimenea, rápido. Papá en el sillón central. Vanessa aquí, a mi derecha. Diego, ponte detrás de ella. Carmen, tú al extremo. Mateo, tú. Tú ponte ahí detrás, en el hueco que queda, ordenó sin mirarme. Me coloqué en la segunda fila, viendo apenas la coronilla de mi madre y el cabello perfectamente peinado de mi hermana. La tía Carmen intentó agarrarme de la manga para hacerme un hueco a su lado en primera línea. Ven aquí, hijo, que en esa esquina no se te va a ver nada, dijo con cariño. Carmen, por favor, que estás tapando el vestido de Vanessa, soltó mi madre sin volverse siquiera. La tía me soltó con una mirada cargada de disculpa y tristeza. El obturador de la cámara sonó. Yo aparecí en el borde mismo del encuadre, medio cortado por el margen de la foto. Un pie dentro y otro fuera de la imagen. La metáfora perfecta de mi existencia en esa familia. En ese momento recordé la última foto que me hice con la abuela, hace 16 años. Ella ocupaba el centro y yo estaba protegido bajo su brazo. Olía a lavanda y a hogar. En aquella foto yo sonreía de verdad, con la certeza de que pertenecía a ese cuadro. Ya no. Nadie en la habitación preguntó. ¿Dónde está Mateo? Porque Mateo se ha vuelto casi invisible y nadie repara en lo que se ha acostumbrado a dar por sentado. Esa fue, sin que ellos lo supieran, la última fotografía familiar en la que mi rostro aparecería. Volvamos al salón, al preciso instante del roce. La mano de Vanessa impactó en mi rostro antes de que yo pudiera, siquiera, recuperar el aliento. El sonido fue mucho más seco y violento de lo que cualquiera hubiera esperado. Un chasquido eléctrico que cortó el aire. Me cruzó la mejilla izquierda con la palma abierta, descargando toda la rabia acumulada y la fuerza de su cuerpo. La cabeza se me desplazó violentamente hacia un lado y un pitido agudo, persistente, empezó a taladrarme los oídos. Al instante, saboreé el rastro metálico de la sangre en la comisura del labio. ¿Es que eres ciego o simplemente idiota? Su voz estalló en la estancia como una alarma ensordecedora, rompiendo la paz fingida de la velada. La habitación se congeló en un cuadro dantesco. Al tío Ramón se le quedó la copa de vino a mitad de camino de la boca, con el gesto petrificado. Recobré la posición de la cabeza lentamente mientras sentía como el calor abrasador se extendía por mi pómulo.
Mi ojo izquierdo lagrimeó por puro acto reflejo ante el traumatismo. Parpadeé para limpiar la visión y sostuve la mirada de Vanessa. Ella jadeaba, con la mano aún alzada, no con intención de repetir el golpe, sino porque el impacto la había dejado descolocada, sin saber qué hacer con su propio cuerpo. No había ni un ápice de arrepentimiento en sus pupilas, solo una descarga pura de adrenalina y desprecio. 25 personas fueron testigos directos de la agresión y ni una sola de ellas articuló palabra. Me quedé allí plantado, como una estatua de sal. No levanté la mano. No retrocedí. No pronuncié una sola sílaba. Sabía que la primera voz que rompiera aquel silencio sepulcral me daría la clave definitiva sobre quién era, realmente, mi familia. Mi madre fue la primera en reaccionar. Cruzó el salón con 3 zancadas enérgicas. Por un estúpido y agónico segundo de esperanza, llegué a pensar que venía hacia mí, que al ver cómo habían golpeado a su hijo mayor, el instinto de protección ganaría la partida. Pero se plantó frente a mí, me escaneó de arriba abajo con un desdén infinito y, con los labios apretados en una línea de hierro, sentenció. O le pides perdón ahora mismo, o te largas de esta casa en este mismo instante. Aquellas palabras dolieron infinitamente más que el bofetón físico. Se me clavaron en el esternón, demoliendo el último rastro de fe que guardaba en que mi madre, alguna vez, me elegiría a mí por encima del caos. Ella me ha pegado, mamá, logré articular con una voz que apenas reconocía como mía. Tú la has provocado, Mateo. Siempre lo haces, siempre tienes que ser la nota discordante, replicó ella sin pestañear. Busqué el apoyo de mi padre. Él ya se había puesto en pie, pero su rostro era una máscara de piedra. No dijo nada. Ni una sola palabra de defensa o de cordura. Caminó con paso pesado hacia la puerta principal y la abrió de par en par. El viento gélido de la sierra madrileña entró en el salón como una ráfaga de realidad. Se quedó allí, con los nudillos blancos apretando el pomo, sujetando la puerta como quien espera a que el servicio recoja la basura. Gerardo, por el amor de Dios, di algo. Exclamó la tía Carmen desde su rincón, con la voz quebrada. Mi padre ni siquiera se dignó a mirarla. No me miró a mí. Mantuvo la vista clavada en las baldosas del recibidor. Vanessa se había dejado caer en el sofá, con los ojos empañados y el labio inferior temblando con esa precisión escénica que domina cuando necesita encarnar a la víctima. Me ha empujado a propósito. Susurró, con el volumen justo para que el veneno llegara a cada rincón de la sala. Mi madre volvió a encararse conmigo, invadiendo mi espacio vital. Esta es mi casa. Pide perdón a tu hermana o vete. Miré hacia el umbral abierto. Veía el jardín, mi coche y la carretera que me devolvería a la soledad de Madrid. Miré a las 25 personas presentes. Rostros de horror, otros de pura incomodidad, pero nadie dio un paso al frente para romper el asedio. La puerta estaba abierta de par en par. La elección estaba hecha desde hacía años, y no la había tomado yo. Me puse el abrigo y recogí las llaves del coche. No salí corriendo, no tropecé, no perdí la compostura. Caminé con la determinación de quien abandona una reunión de negocios que se ha vuelto estéril. La tía Carmen hizo el amago de levantarse para seguirme, pero mi padre la cortó con una sola mirada gélida. Ella volvió a hundirse en su silla, roja de impotencia y con las manos temblorosas. Pasé junto a mi padre. Pude oler el mismo aftershave que ha usado desde que yo tenía 5 años. No levantó la vista. Salí al porche y el frío de diciembre me golpeó la cara, refrescando la mejilla donde todavía ardía la huella de Vanessa. Escocía, sí, pero de una forma extrañamente limpia. A mis espaldas, la puerta de madera maciza se cerró con un golpe seco. Oí el sonido metálico del cerrojo. Clic. El aislamiento era total. Subí al coche. Me quedé en el asiento del conductor, con el motor apagado, aferrando el volante a las 10:10, observando la casa.
Las ventanas irradiaban esa luz cálida y hogareña que suele asociarse con la felicidad. Veía sombras confusas moviéndose tras las cortinas. A los pocos minutos, arranqué y salí de la urbanización. La casa fue encogiendo en el espejo retrovisor hasta ser devorada por la oscuridad de los pinos. Fueron 3 horas de trayecto en un silencio absoluto. No puse la radio, no busqué consuelo en el teléfono, no derramé una sola lágrima. Me limité a conducir. Al llegar a mi apartamento en Madrid, cerca de las 11:15 de la noche, recordé la advertencia de Diego. Mira tu buzón. Bajé al portal, abrí el cajetín metálico y extraje varios sobres. Uno de ellos destacaba: remitente de la oficina del registro de la propiedad, con sello oficial de hacía apenas 5 días. Lo abrí bajo la luz mortecina de la farola del aparcamiento. Era una copia certificada de una transferencia de titularidad y cargas de la vivienda de mis padres. El documento reflejaba que el trámite se había ejecutado hacía 3 semanas. Mi nombre, Mateo Delgado, había sido borrado de las escrituras como quien limpia una mancha. En su lugar, aparecía un nombre nuevo con plenos derechos: Vanessa Delgado. Y al final de la página, 4 firmas que sellaban mi destino: Gerardo Delgado, Doña Delgado, Vanessa Delgado. Y una cuarta rúbrica que pretendía ser la mía: Mateo Delgado. Me quedé hipnotizado mirando mi propio nombre. Era una caligrafía que intentaba imitar mi trazo, pero los rasgos eran demasiado redondeados, la M inicial carecía de la angulosidad de mi firma real. Alguien había suplantado mi identidad en un documento público ante notario, sin mi conocimiento y, desde luego, sin mi consentimiento. Habían cometido una falsedad documental para despojarme de mi patrimonio. Subí al ático sin quitarme el abrigo. Encendí el portátil, escaneé cada folio con una frialdad profesional y le envié el archivo completo a Marcos con un mensaje de 6 palabras. Han falsificado mi firma. Actúa ya. Me quedé sentado en el salón, a oscuras, viendo cómo la ciudad brillaba ajena a mi ruina familiar. A las 8 en punto de la mañana, el móvil vibró sobre la mesa. Era Marcos. Esto es un fraude penal de manual, Mateo. Si quieres ir adelante, presentamos la querella el lunes a primera hora. No tienen escapatoria. Lunes, 9 de la mañana. Me encontraba sentado frente a Marcos en su despacho de la calle Velázquez, en pleno centro de Madrid. Él llevaba las gafas de lectura puestas y manejaba una carpeta que ya empezaba a abultar de forma preocupante. He revisado minuciosamente el registro de la propiedad, dijo sin levantar la vista de los folios. Tu nombre figuraba en las escrituras originales como coavalista y titular con una cuota de participación cuando se formalizó la segunda hipoteca hace 8 años. Sin embargo, hace escasas 3 semanas, se elevó a público una nueva escritura ante notario que te eliminaba del mapa y otorgaba a Vanessa Delgado la condición de copropietaria registral. Todo ello sin tu comparecencia ni consentimiento. Me deslizó una fotocopia compulsada por la mesa de madera noble. Allí estaba mi supuesta rúbrica. Un Mateo Delgado falso, trazado con una prisa evidente, que no guardaba ninguna relación con mi caligrafía técnica y angulosa. Hay más, Mateo. Marcos se quitó las gafas y me miró con una gravedad profesional que me erizó el vello. Nada más inscribirse el cambio de titularidad en el registro, alguien solicitó una ampliación de capital sobre la hipoteca existente, lo que comúnmente se llama rehipotecar, por un valor de 85.000 euros. El banco concedió el crédito de forma casi automática, basándose en el excelente historial de pagos y en el capital que tus propias aportaciones mensuales habían acumulado durante casi una década. 85.000 euros extraídos de los cimientos de una casa que yo mismo estaba manteniendo con el sudor de mi frente y mis horas de sueño. Un expolio en toda regla. ¿Y a dónde ha ido a parar ese capital exactamente? Pregunté, sintiendo un nudo de hielo en el estómago.
Un contacto en auditoría forense ha realizado un rastreo preliminar de los movimientos, respondió Marcos consultando sus notas. La mayor parte del dinero se transfirió de inmediato a una cuenta corriente a nombre del Centro de Estética de Vanessa. El resto se utilizó para liquidar deudas de tarjetas de crédito personales y microcréditos a su nombre que estaban a punto de entrar en mora. Me recosté en la silla de piel. A través del gran ventanal, el tráfico de Madrid fluía bajo una mañana gris y plomiza de diciembre, ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de mi familia. Marcos, seamos claros. ¿Ante qué tipo de infracción estamos exactamente? Estamos ante un concurso de delitos, Mateo, dijo entrelazando las manos sobre el escritorio. Falsedad en documento público, estafa inmobiliaria y usurpación de identidad al haber utilizado tus datos personales para la solicitud del préstamo. En España, falsificar una firma en una escritura notarial es un delito penal castigado con penas de prisión. Tu hermana no solo ha sido desleal, ha cruzado la línea del Código Penal. La palabra delito flotó en el aire cargado de la sala como un cristal roto que amenaza con cortarte al menor movimiento. Asentí en silencio, asimilando el peso de la realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Antes del mediodía, Marcos ya había redactado 3 burofaxes con certificación de contenido y acuse de recibo. Eran requerimientos legales de una contundencia demoledora. El primero iba dirigido a Vanessa, el segundo, a mis padres y el tercero, a la sucursal bancaria que validó la operación. El lenguaje jurídico era directo y no dejaba margen a la interpretación. Exigía la paralización inmediata de la disposición de fondos, la reversión de las escrituras a su estado original, una rendición de cuentas exhaustiva de cada euro retirado y la advertencia explícita de que interpondríamos una querella criminal si no se restauraba la legalidad en un plazo máximo de 15 días naturales. 15 días, comentó Marcos mientras sellaba los sobres. Es una concesión de cortesía profesional que te doy por ser tu familia. Mientras la impresora escupía las últimas copias, saqué el móvil y abrí la aplicación de mi banco. Durante 8 años, mi cuenta había sido el pulmón financiero de esa casa mediante transferencias automáticas programadas. 1.200 euros mensuales para la hipoteca y los gastos médicos, además de una transferencia trimestral de apoyo al negocio de Vanessa. Con una calma casi quirúrgica, fui cancelando cada una de ellas. Una tras otra. Me llevó apenas 4 minutos borrar 8 años de sacrificio financiero con apenas 6 toques en la pantalla táctil. Marcos me observaba por encima de sus lentes, evaluando mi reacción. ¿Estás completamente seguro de esto, Mateo? No habrá vuelta atrás una vez que se procese el impago. Han falsificado mi identidad y han saqueado mi esfuerzo de años, respondí con la voz firme. No voy a seguir financiando mi propia destrucción ni el fraude de quienes me han golpeado en la cara. Él asintió con un gesto breve de respeto. Ahora solo quedaba esperar a que los burofaxes llegaran a su destino en la sierra. Había aprendido la lección más amarga de mi vida. La lealtad hacia uno mismo es la base de cualquier otra lealtad. Puedes amar a tus padres y a tu hermana, pero no puedes permitir que utilicen ese amor como un cheque en blanco para arruinarte la vida. Todo lo demás, a partir de ahora, era una cuestión de justicia. La primera llamada de la ofensiva llegó el martes a las 6:15 de la mañana. Era mi madre. No descolgué el teléfono, me limité a observar cómo la pantalla iluminaba la mesilla de noche en la oscuridad. Inmediatamente después, empezó la lluvia de notificaciones de WhatsApp, un goteo incesante que hacía vibrar el cristal con una urgencia desesperada. Mateo, ¿qué está pasando? El banco acaba de devolver el recibo de la hipoteca. Nos han enviado un aviso de demora con recargo. Mateo, responde a tu padre ahora mismo. Le ha dado una subida de tensión por tu culpa. ¿Por qué no coges el teléfono? Hay que pagar las facturas de la luz y el seguro privado, no podemos esperar. Bloqueé sus números de forma sistemática.
No lo hice por una rabieta ni por odio, sino por una necesidad física de silencio. Quería que, antes de escuchar mi voz, tuvieran tiempo de leer y asimilar el contenido de los burofaxes de Marcos que debían estar al caer. El miércoles por la tarde, Diego se presentó en la puerta de mi casa. Tenía un aspecto deplorable. La camisa arrugada, el pelo desordenado y unas ojeras tan profundas que parecían hematomas. Se lo ha fundido todo, Mateo, dijo a modo de saludo, sin esperar a que lo invitara a entrar. Esos 85.000 euros de la rehipoteca. Los metió en una plataforma de criptomonedas siguiendo el consejo de un supuesto asesor financiero de Internet y todo ha volado. Ha desaparecido. El centro de estética sigue ahogado en deudas y no hay ni un euro en la caja. Y cuando llegaron los papeles de tu abogado, Vanessa simplemente entró en brote. Mis suegros están en shock absoluto. Tu madre no para de llorar y tu padre no ha articulado palabra en 2 días. ¿Ellos sabían lo de la falsificación de mi firma, Diego? Pregunté con una calma que pareció inquietarlo aún más. Él desvió la mirada hacia las baldosas del pasillo, incapaz de sostenerme el pulso. Ellos simplemente pensaron que estarías de acuerdo si lo hacían todo por su cuenta para no molestarte. Vanessa les convenció de que sería lo mejor para la herencia y los impuestos y que, como a ti te va tan bien en Madrid y te sobra el dinero, no necesitabas realmente esa parte de la casa de la sierra. Les cerré la puerta en las narices sin decir una palabra más. No había nada que discutir con quien justifica un robo bajo el pretexto de la conveniencia. Una semana después, la realidad se impuso con toda su crudeza. El banco puso la casa en proceso de ejecución. Sin mis 1.200 euros mensuales y con el lastre de la nueva deuda de 85.000 euros que Vanessa había dilapidado, mis padres no aguantaron ni un mes antes de asomarse al abismo del desahucio. El burofax de Marcos surtió el efecto de una carga de demolición. El banco inició una investigación interna por falsedad documental y fraude. Para evitar que Vanessa acabara en el banquillo de los acusados por la vía penal y con una posible pena de cárcel, mis padres no tuvieron más remedio que aceptar la venta inmediata del inmueble para liquidar todas las deudas pendientes con la entidad. Recuperé mi parte proporcional mediante un acuerdo transaccional para cerrar el caso sin llegar a juicio, un pacto que incluía la retirada de la querella a cambio de la restitución de mis derechos. Pero no me quedé anclado en esa historia. Simplemente tomé lo que me pertenecía por derecho legal y cedí la gestión de los activos restantes a una agencia profesional. El día de Nochebuena, exactamente un año después de aquel bofetón, estaba sentado en una pequeña cafetería castiza cerca de la Plaza Mayor. Sobre la mesa, junto a un café humeante, había una pequeña cajita de madera. Contenía el reloj de oro del abuelo. Marcos, con su tenacidad habitual, consiguió recuperarlo como parte del inventario del patrimonio familiar durante la liquidación. Deslicé el dedo sobre el cristal frío, justo por encima de esa pequeña muesca que el abuelo le hizo en el verano del 87. Ahora lo tengo claro. La lealtad hacia uno mismo es la forma más elevada y necesaria de lealtad. Puedes querer a los tuyos con toda tu alma, pero no puedes permitir que utilicen ese afecto para destruirte por dentro. Se puede llegar a perdonar, con el tiempo, pero no existe la obligación moral de regresar a la escena del crimen. No sé si volveré a hablar con mis padres algún día. Quizá las próximas Navidades, o tal vez dentro de 5 años. No he echado la llave definitiva a la puerta de mi corazón, pero ya no me quedo esperando en el umbral a quienes están dispuestos a golpearme en la cara en cuanto me doy la vuelta para ayudarlos. A veces, el acto más valiente y revolucionario que puedes llevar a cabo no es gritar tus verdades ni demostrar que tienes la razón ante un tribunal. Es, simplemente, cruzar la puerta con la cabeza alta, cerrarla tras de ti sin hacer ruido y construir algo que sea solo tuyo, lejos de las sombras del pasado. La abuela Carmen, allí donde esté, me entendería perfectamente. Miro el reloj del abuelo en mi muñeca.
El segundero avanza con una precisión milimétrica, sin detenerse por nada ni por nadie. Es mi ritmo. Es mi tiempo. Es, por fin, mi propia vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.